Saludos a todos, les voy a presentar Trascendencia del pensamiento bioestadístico complejo en la investigación en salud en el marco del Sexto Congreso Internacional de Investigaciones en Ciencias Económicas y Sociales, quien les habla el doctor Joan Fernando Chipía Lobo de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. A modo de presentación, les señalo que la ponencia se divide en introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones, y el objetivo de esta investigación consistió en explorar la trascendencia del pensamiento bioestadístico complejo en salud, utilizando su aplicación en casos empíricos. Para la generación de pensamiento bioestadístico complejo, es importante señalar lo que significa que sería la combinación y la integración del pensamiento estadístico, el pensamiento epidemiológico, el pensamiento de salud pública en el marco del pensamiento complejo. Para esto es necesaria una formación transdisciplinar. Buscando trascender lo teórico por medio de casos prácticos que vinculen esta filosofía de pensamiento bioestadístico complejo que realicé en mi tesis doctoral y que está vinculada a la construcción de significado desde las variables y datos en el contexto de la salud, que busca integrar dinámicas no lineales. Por ello es necesario considerar la emergencia y la adaptabilidad en el estudio de estos fenómenos de salud, trascendiendo variables aisladas para modelar redes de determinantes biopsicosociales e históricos donde las interacciones entre niveles moleculares individuales y poblacionales generen propiedades emergentes irreductibles a sus componentes. La ontología del pensamiento bioestadístico complejo busca trascender los determinantes de salud, considerando modelos complejos con nodos en redes dinámicas, como se puede mencionar en esa ontología relacional que desafía las categorías dicotómicas, por ejemplo, enfermo-sano, proponiendo en su lugar espectros de vulnerabilidad modulados por conectividades sistemáticas y sistémicas, y por ello es allí donde la epistemología de la incertidumbre en sistemas adaptativos, dada la complejidad de los fenómenos sanitarios, desafía los paradigmas deterministas tradicionales, exigiendo marcos epistemológicos que abracen la incertidumbre como propiedad inherente. Para trascender ese pensamiento bioestadístico complejo, hay que incorporar la teoría del caos, asociado a la dinámica estocástica, proporcionando herramientas para navegar esa incertidumbre sin caer en reduccionismos simplificadores que desdibujan esa realidad multifactorial. Y por ello es necesaria también esa integración metodológica temprana con la participación de bioestadísticos en la fase de diseño conceptual, lo que es crucial para evitar sesgos estructurales en investigaciones sanitarias. La trascendencia metodológica radica en mapear estas topologías cambiantes mediante grafos dinámicos que registren evoluciones temporales, que consideren multiniveles y multicapas. Dadas las consideraciones anteriores, se plantea como metodología un enfoque cualitativo con un nivel exploratorio, realizando una revisión sistemática de la literatura por medio de un proceso hermenéutico con la utilización de operadores booleanos que permitieron una saturación semántica y la obtención de 5 casos de estudio que están vinculadas con la temática de estudio. En el caso 1 se observan los modelos multinivel en salud rural. Aparicio y colaboradores en el 2023 revelaron y encontraron la importancia de esos modelos jerárquicos que mejoren o busquen la manera de identificar
disparidades geográficas, revelando resistencias institucionales a modelos complejos. Y en el caso 2, donde habla de diabetes y determinantes sociales, por Chen y Díaz en el 2024, se utilizó una combinación de grupos focales más simulación basada en agentes, donde se encontraron brechas en comunicación interdisciplinar y puntos clave que permiten generar esa vinculación entre modelos que permitan estudiar el fenómeno de salud de manera compleja. En el caso 3, se hizo una investigación sobre la inteligencia artificial en diagnóstico oncológico por Gupta y colaboradores en el año 2022, donde realizaron un análisis de errores diagnósticos con aprendizaje de las máquinas, encontrando la necesidad de generar interfaces interpretables. En el caso 4, se observa una investigación de la Organización Panamericana de la Salud relacionado con los fallos de atención primaria, ¿no? Y muestran que existen 4 patrones recurrentes de fallos sistemáticos y se validó el valor de narrativas institucionales para estudiar a profundidad el fenómeno de salud. Y en el caso 5 se muestran biobancos y datos FAIR de Fernández y colaboradores, donde se usó una metodología de estudio de casos múltiples, obteniendo como hallazgo clave que 82% de mejora en interoperabilidad, además de modelar la tensión ética en datos sensibles. ¿Qué nos muestra esto? Que los modelos complejos enfrentan una paradoja de implementación. Mientras demuestran una superioridad analítica, chocan con estructuras sanitarias ya existentes, ¿no? Por ende, la adopción de modelos complejos requiere no solo de evidencia técnica, sino de transformaciones gobernativas que acepten la incertidumbre epistémica. Además de ello, la promesa de vincular escalas tropieza con barreras metodológicas y comunicativas, generando brechas e identificando estas brechas interdisciplinarias al integrar grupos focales a nivel micro con simulación basada en agentes a nivel macro. Aquí podemos ver que existen límites de la simulabilidad y los sesgos algorítmicos, que plantean fundamentalmente esos dilemas ontológicos y que requieren de cambios estructurales en contraste con la epistemología versus la gobernanza. A modo de conclusiones, le puedo decir que la complejidad inherente a los sistemas sanitarios demanda el abandono definitivo de paradigmas determinantes y deterministas que están vinculados y anclados a ese enfoque positivista. Aunque tenemos que usarlos para algunas cosas, para otras se deben utilizar de manera complementaria y vinculada en la investigación de salud para generar marcos más profundos de investigación, donde se debe adoptar la incertidumbre como núcleo epistemológico que exige no solamente herramientas bioestadísticas avanzadas, sino una transformación radical de la gobernanza. Entonces, los límites fundamentales de la simulabilidad establecen que ciertos fenómenos sanitarios exhiben irreductibilidad computacional, donde la predicción determinista resulta imposible incluso con tecnologías cuánticas, y el pensamiento bioestadístico complejo opera como puente transdisciplinar solo cuando acepta su inherente incompletitud, cultivando una epistemología de la humildad que prioriza el manejo adaptativo sobre ilusión de control absoluto,
Gracias por su atención. Hasta luego.